El Señor les bendiga a cada una de ustedes. Quiero que vayamos a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo 2 versículos. Y usted me dice, medio raro estos versículos. Ya, pero los vamos a leer y después cuando vamos a ir estudiando la palabra del Señor se va a dar cuenta de qué es lo que le estoy hablando. Ya, vamos a ir a Isaías 58 y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 8. O sea, leemos el 6 y después nos saltamos hasta el versículo 8. Así que atenta con eso, Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 8 ahora. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que vamos a estudiar en la palabra del Señor en el libro del tren. Ya la palabra disciplina, ya porque esto vamos a ver hoy día cómo ser disciplinada, y la palabra disciplina etimológicamente viene del latín discipulus, ya que conlleva al aprendizaje y su origen viene de la palabra discípulo, solamente sometiéndose a la disciplina para lograr capacitarse. Rosita, afanada en crecer espiritualmente, asistió a un taller denominado Cómo ser un verdadero cristiano, impartido por un experto doctor en ministerios, al que le preguntaron cómo lograr ser un buen cristiano, y él respondió: vivan la vida como cristianos. Interesante, diría la Gracia. Interesante. Ya, pero necesitamos formar el carácter de Jesús en nuestra vida. Y para esto es indispensable formar disciplinas y formar hábitos en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a tener entonces nuestro primer versículo que habíamos leído. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Rompamos las ligaduras que detienen nuestro crecimiento. Eso es lo primero. Romper las ligaduras que detienen nuestro crecimiento. Y el ayuno también es importante para cambiar nuestros malos hábitos. Dice que Daniel ayunó 21 días. Y los expertos dicen que 21 días seguidos son buenos para dejar malos hábitos y tomar otros buenos. Es decir, por ejemplo, no sé, pues si una persona quiere dejar de beber, ojalá se mantenga 21 días sin beber y empiece entonces a tener otros buenos hábitos. Es decir, 21 días necesitamos para reemplazar los malos hábitos y tener hábitos mejores. Y hay algunos consejos que yo quiero darte en el día de hoy, ya que te ayudarán. El primer consejo es que reemplace los hábitos malos por hábitos buenos. Por ejemplo, nosotros qué rico es en la noche ahí estar comiendo nuestra hamburguesota, ¿cierto? Irnos ahí, no sé, pues, al jugador y pedirnos nuestra tremenda hamburguesa o irnos a, no sé, pues, a otro de estos, o al pollo a las brasas y todo eso que son tan rico, pero que a veces son comidas chatarra, ¿ya? Y cambiarlo por comidas saludables, por verduras, frutas, por agua.
¿cierto? Muchas veces estamos acostumbrados a toda esta comida chatarra y que es más fácil, ¿cierto? Y a veces hasta más barato que cocinar en casa. Decía, no, ya voy a comer afuera, si es más barato el pollo afuera. O sea, si me compro un pollo a la brasa y un cuarto de pollo a la brasa, ¿cuánto nos sale? 10 soles, 12 soles, y es más barato que estar ahí comprando el arroz, la carne, la papa, y te gastar gas y el tiempo. Nada más barato nos sale eso. Pero es bueno reemplazar esos malos hábitos, porque son malos hábitos que nosotros tenemos, ya, y dejar la comida chatarra y empezar a comer comida saludable como verduras, frutas y tomar agua. Ya, y esos son hábitos que tenemos que reemplazar, pero no me refiero solamente a la comida, sino que me refiero a que tantos malos hábitos que nosotros tenemos y que tenemos que reemplazar. Ya, yo recuerdo cuando empezó todo esto de la cuarentena con mi esposo, ya nos sentábamos ahí, vamos a ver películas, y a veces nos daban las 4 o 5 de la mañana viendo películas, y después al otro día teníamos sueño o dormíamos hasta más tarde. Pero yo decía, gracias a Dios, mi hija entró a clases ya virtuales, y eso nos hizo tener que cambiar esos hábitos. Pero ¿cómo tuvimos que cambiar esos hábitos? Forzándonos. Un día dijimos, no, se pone la alarma, ya. Y con esa alarma entonces vamos a poder despertar temprano, ya, y aunque habíamos dormido así un poquititas horas, ¿cierto? Después a la noche ya no teníamos las ganas de ver las películas tan tarde, porque ya teníamos sueño. Entonces ya ahí nos dedicábamos entonces a dormir temprano, y de esa manera pudimos cambiar ese hábito que es malo. Yo no sé cuál es tu hábito malo que tengas en tu vida espiritual también, porque sin duda que ya a lo mejor el quedarnos viendo películas hasta tarde y cambiar nuestras horas de sueño o comer comida chatarra no nos va a llevar al infierno ni nada por el estilo, ¿cierto? Pero sí hay hábitos espirituales que también tenemos que cambiar y tenemos que reemplazar. Ya, otro consejo: trabajar en un solo hábito a la vez. No podemos decir, ya, me voy a partir de ahora, todos los días voy a caminar, voy a leer y voy a qué sé yo, a comer saludable y todo lo demás, porque se nos va a armar un choclón ahí en nuestra mente, y no vamos a tener este hábito, ¿cierto?, de decir, ya, me esforcé y saqué este mal hábito de mí. No, tenemos que empezar de a poco, uno por uno, ya, y de esa manera vamos a ir tomando buenos hábitos que son saludables, que son tanto saludables para nuestra vida física como también para nuestra vida espiritual. También ser secuencial, ese otro consejo que yo te doy, que sea secuencial, es decir, a la misma hora todos los días. Ya, si tú te acostumbras a levantarte a la misma hora, entonces te vas a levantar todos los días. Hazlo durante 21 días, de decir, ya a las 7, 8, 9, no sé a qué hora te quieres levantar, me voy a levantar, ya, y de esa manera todos los días va a ser así, ya. Pero también tenemos que ser constantes y secuencial todos los días, sin fallar, porque si ya le fallamos un día, ya es empezar desde cero otra vez, ya. Y mi esposo tiene de años el hábito de comer temprano. Yo recuerdo que en mi casa no comíamos tan temprano porque todos estudiábamos así, y generalmente uno salía también de clase a veces a las 2 de la tarde, entonces uno iba y comía a las 2:30, 3 de la tarde, y era normal. Pero mi esposo tiene un hábito de comer temprano. Entonces, bueno, él ya me creó el hábito a mí y a mi familia también. Y de esa manera nosotros siempre, pero él a tan punto tiene el hábito de comer temprano, que si él
come un día a las 3 de la tarde, él se siente mal, le duele la cabeza y reclama también, dice, por favor, no cocines tarde, me dice, porque me duele la cabeza. Entonces yo todos los días tempranito le tengo que tener su almuerzo ahí, ¿ya? Y es importante que siempre mantengamos la misma hora. También el cuarto consejo que yo te doy es que le des una razón a la mente para que no se rinda, ¿ya? Y de esa manera decir, no, yo puedo lograrlo, pero teniendo siempre una razón. Por ejemplo, generalmente a uno le dice, no, tienes que bajar de peso. Sí, voy a bajar de peso y queremos bajar de peso, pero no tenemos una razón, hasta que el médico nos dice, ¿sabes qué? No bajaste de peso y te dio diabetes, y si no te cuidas con tu diabetes, entonces te va a hacer mal y la diabetes tiene un montón de consecuencias. Entonces uno ahí dice, uy, no, la embarré, debería haber comido menos, debería haber bajado de peso, como tantas veces nos dijeron, pero ahora sí tenemos una razón de decir, no voy a dejar que esta enfermedad se empeore. Yo recuerdo que a mí siempre decían, mi papá me decía siempre desde chiquitita, no se te ocurre, y siempre era 2 cucharadas de azúcar a la taza de té, no le eches más de 2 cucharadas. Y yo quería echarle una tercera, no, y mi papá siempre estaba atento ahí de que no ingiriera tanta azúcar, ¿no es cierto? Me decía, no le eches más azúcar a tu té, ¿ya? Y así siempre era, y durante años, no, a mí no me importa, porque yo soy bien dulcera, entonces me gustan las cosas dulces, ¿ya? Pero cuando mi hija tenía como unos 2 o 3 años, ya que estábamos viviendo en Chillán en ese tiempo, al sur de Chile, ya a mí me mandaron a hacerme un examen, ya donde arrojó que yo tenía el azúcar alta en ayunas. Y a mí me dijeron, ¿sabe qué, señora? Si usted no se cuida, si usted no evita el comer tanta azúcar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De aquí a unos 10 años, usted va a tener diabetes. Y cuando me dijeron eso, bueno, ya tenía el antecedente de mi esposo, a mí ya me preocupé mucho. Y empecé a dejar de lado el tanto comer cosas dulces, ya, y no lo he erradicado completamente ya, pero sí me he cuidado más. Y por ejemplo, yo mi té lo tomo con stevia, y ya también a mi hija ya le tengo establecido ese hábito. ¿Pero por qué? Porque ya tenía algo en mi mente para que mi mente no se rinda, ¿ya? Y mi mente desde entonces ha sido, no quiero que me dé diabetes, ¿ya? Y eso me ha llevado a cuidarme, no al 100%, pero sí mucho más de lo que era antes. Yo recuerdo en ese tiempo hacía ejercicio y ahí estaba toda la... Ya no como ahora, pero sí estaba bien, porque tenía una razón en mi mente para no rendirme. Y eso es lo que tú tienes que tener, una razón para no rendirte. Búscala y la vas a encontrar. 5, quitar toda fuente de tentación, porque nosotros somos bien tentaditas. Entonces yo recuerdo que antes yo agarraba y les compraba, bueno, en las vacaciones siempre lo hago, siempre les compro sus galletas, sus papitas y eso, pero en las vacaciones, especialmente si vamos a viajar, para que mi esposo se mantenga despierto en lo que es la carretera, ¿no? Pero antes yo agarraba y le compraba, no sé, pues, una caja de rellenitas, y usted sabe que la caja de rellenitas vienen como 40 paquetes de galletas, ya, y se acababa, y eso una semana duraba. Y después la siguiente semana otra caja, y así, o si no eran rellenitas, era cualquier otra galleta, y eso se acababa en una semana. Y decía, pero ¿cómo tanto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Decidí quitar la fuente de la tentación. Ya no se compran más galletas. ¿Quiere comer galletas? Bueno, yo no se lo impido, vayan a la esquina, se compran su galleta y vienen y comen.
¿ya? Y esa es una buena manera y efectiva de terminar con la tentación, ya, porque nadie quiere ir a la esquina a comprarse la galleta. Entonces, como no hay, no se come. Es importante quitar las fuentes de tentación de nuestra vida. Yo no sé cuáles son las fuentes de tentación en tu vida. Y el último consejo es rendir cuentas. ¿Ya? Y yo leía hace un tiempo que uno siempre tiene que tener una persona a quien uno le tenga que rendir cuentas. ¿Ya? Y no es que se trate de que nosotros dependemos de alguien más, sino que necesitamos rendir cuenta. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener en nuestros hábitos y decir, pero no cumpliste, ¿qué pasó? Y a mí me gustaba, por ejemplo, todo este año pasado, la profesora que tiene mi hija ya es muy buena en el sentido de que ella pide rendición de cuentas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Te dan las tareas, pero tienes que sacarle la foto y mandársela. O la profesora le exigía, no, tienes que tener la cámara prendida. ¿Y dónde estás? O sea, se le desaparecía un alumno y la profesora estaba ahí. ¿Por qué te desconectaste? ¿Por qué apagaste tu cámara? ¿Por qué apagaste tu micrófono? ¿Ya? Y es porque necesitamos tener a alguien que nos haga rendir cuenta, y de esa manera, al tener mi hija esta profesora que le pedía cuentas, ya mi hija pudo aprender y avanzar escolarmente en medio de este tiempo de pandemia. Quizás yo no sé cómo habrá sido su relación el año pasado con su hijo. He escuchado algunos comentarios de que su hijo de repente se las dio de vago en el año, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Porque no tenían a alguien que les pidiera cuenta. Y así mismo en nosotros siempre tenemos que tener una persona que venga y nos diga, oye, ¿qué has hecho? ¿Cierto? O estás leyendo tu Biblia o estás orando. A ver, ¿qué avanzaste tú en esta semana? ¿Cierto? O qué es lo que has hecho, ¿ya? Y por eso es tan importante esto de tener a alguien a quien nosotros le podamos rendir cuenta, porque de esta manera vamos a poder avanzar, ¿ya? Y un cristiano debe seguir el estilo de vida que tuvo Jesús en la tierra. Estos deberían ser los hábitos elementales de un cristiano, los que les voy a mencionar ahora. Un cristiano debe hablar con Dios continuamente, tener un tiempo, un lugar, y entender que sin orar y sin comunicarnos con Dios es imposible creer. Nosotros necesitamos orar nosotros solos, y también necesitamos orar con nuestra iglesia. También un cristiano debe hablar para edificar, y a Dios le complace que nos esforcemos por hallar palabras que son constructivas, que animen y que fortalezcan a los otros. Ya a mí me gusta animar a las personas. Cuando me dicen, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, sí puedes. Y con las panderetitas se nota especialmente eso. No me sale. ¿Cómo que no le sale? Sí le va a salir. Siga practicando, sígalo haciendo y le va a salir. Ya, entonces nosotros siempre tenemos que tener palabras constructivas, palabras que edifiquen, palabras que fortalezcan y palabras que animen a otras personas. Para saber si un comentario es edificante, solo hay que ver si pueden aplicarse 3 adjetivos. Primero, si es sano, si es cierto, ¿ya? Y si es bondadoso. De esta manera, usted va a saber que lo que está saliendo por su boca es bueno, es edificante, es constructivo, ¿ya? Y ayuda a las demás personas. Por eso es importante. ¿Es sano lo que voy a decir? ¿Es cierto lo que voy a decir? ¿Es bondadoso lo que voy a decir? Importante eso. También otra cosa, un cristiano lee la Biblia todos los días. Para lograr construir este hábito necesitamos tener un momento, un lugar y un objetivo asignado, y tener el deseo de hacerlo, ya, para que nosotros podamos adquirir lo que es el conocimiento del Señor. Es decir, pongámonos plazo, ya, y
Y la verdad es que una de las formas en que yo leo más la Biblia es cuando yo digo, en este año tengo que leerla completa, esa va a ser mi plazo. Y la verdad es que pasan muchos años en que yo no completo la Biblia, o a veces empiezo un año y termino el otro de leerla recién completa, ya, pero o voy leyendo muchos pasajes saltados, y a pesar de que es mi meta y no las llegue a cumplir este año, sí me voy a dar cuenta de que me esforcé mucho y que leí mucho. Y quizás Dios no me va a decir, oye, pero tú dijiste que ibas a leer la Biblia completa. No, porque para Dios va a ser valioso el que tú te hayas esforzado y la hayas leído. Por eso tienes que ponerte metas, y metas que son claras y específicas. Como con mi hija, una de las metas que yo tengo es que todos los días tengo que leer un capítulo de la Biblia. Ya, y quizás ella, cuando completemos la Biblia entera, van a pasar como 3, 4 años, quizás, puede ser, pero nos esforzamos, y esa es nuestra meta, decir un capítulo al día. Claro que si de repente me sale el Salmo 119, obviamente para ella va a ser muy cansado, no lo voy a leer completo, pero de esa manera vamos leyendo la palabra del Señor. Otra cosa, un cristiano siempre se debe congregar en su iglesia. Dios nos dio 6 días para trabajar y 1 para ser dedicado a Él. Por lo tanto, no tenemos que tener ninguna excusa para faltar a la iglesia. Bueno, ahora sí la tenemos, ya que no podemos abrir las iglesias, pero no es ninguna excusa, porque aquí están los videos como este, o los que hace mi esposo, donde podemos escuchar la palabra del Señor. Nosotros necesitamos ser parte de una iglesia, y al congregarnos damos testimonio de que Dios es el centro de nuestra vida. Ya, quizás en este tiempo es aceptable la iglesia online. Sí, muy aceptable, y nos permite escuchar la palabra del Señor, y espero que lo estés haciendo. Espero que no te aburras a mitad y digas, ya otro día lo veo, y el otro día no pasa nada y no lo ves nada. Ya, créanme que me doy cuenta cuando veo los videos. Ya, pero no es que me tienen que rendir cuentas a mí, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que escuchar palabra del Señor. Y si bien es cierto, este tiempo es aceptable, es entendible, la iglesia online, esa no es una excusa para dejar de congregarnos. Es decir, que cuando pase este tiempo de pandemia, cuando otra vez podamos asistir a nuestra iglesia, no nos quedemos ahí. No, era más cómodo cuando la mayora nos mandaba los videos, ¿no? Sino que entonces vamos a tener que empezar a asistir nuevamente a nuestras iglesias. Yo recuerdo uno de los cuerpos, siempre había una hermana que me molestaba, me decía, ay, mayora, hace tanto frío, y me decía, no podían grabar las reuniones para que uno las viera en su casa y acostadito en su cama. Y yo me reía nomás, bueno, ya lo hacía como un chiste, ¿no? Pero yo me reía. Y yo ahora, cuando estaba todo esto de la iglesia online, siempre me acuerdo de esa hermana y me río, y digo, hasta que se le cumplió su sueño de poder ver la iglesia online, ¿cierto? Pero es una etapa que pasa, ¿cierto? Es una etapa que ya no debe ser permanente, sino que cuando tengamos la oportunidad de reunirnos nuevamente, entonces tenemos que congregarnos. Y un cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Nosotros debemos andar en la voluntad de Dios, ya, y vivir en su Espíritu, para que nosotros hagamos lo que Dios quiere en nuestras vidas, y no lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos un montón de cosas, ¿cierto? Pero el Señor es quien nos tiene que guiar. Y por último, un cristiano es luz. Y si nos basamos en Mateo capítulo 5, versículo 16, debemos andar en el Espíritu, debemos brillar
como hijos de luz donde nosotros estemos. Donde nosotros estemos, ahí tiene que brillar la luz de Cristo. Entonces nosotros tenemos que desafiarnos a entrar en este tiempo de disciplina, ya para crecer a la estatura de Cristo, y con la ayuda de Dios sin duda vamos a obtener la victoria. ¿Y cuál es la victoria? Dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Que el Señor nos bendiga a cada una de nosotras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, alabo y bendigo tu santo nombre, porque tú eres bueno. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú te quedes con nosotras, nos bendigas y nos ayudes a crear los mejores hábitos para que seamos buenas cristianas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, y bendiga a mis hermanas en donde quiera que estén escuchando tu palabra. Señor, para que puedan crecer espiritualmente, para que se fortalezcan en ti y puedan encontrar palabras de ánimo para su día a día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, estimadas hermanas, y hasta la próxima semana. Frente a ti, en tu presencia, asombrado y cambiado, y al mirar tus ojos puedo ver un poco de lo que yo siempre esperaba ser. Cámbiame hoy, cámbiame en tu presencia. Aquí estoy, frente a ti, en tu presencia, asombrado y cambiado, y al mirar tus ojos puedo ver un poco de lo que yo siempre esperaba ser. Cámbiame hoy, cámbiame en tu presencia. Aquí estoy, frente a ti, en tu presencia, asombrado y cambiado, y al mirar tus ojos